Video. Gloria a Dios. Vamos a la palabra del Señor. Le invito a abrir su Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4. Vamos a leer el verso 18. Gloria a Dios. El verso 18. Y vamos a leer también el 19. 2 versículos. Quizás luego, de acuerdo nos vaya dando el tiempo, vamos a leer, compartir otra palabra. Lucas capítulo 18, capítulo 4, perdón, versos 18 y 19. Gloria a Dios. ¿Qué celebramos? La vida. La vida, amén. ¿Qué es lo que celebramos? La vida, gloria a Dios. Celebramos la vida porque Cristo es vida y vida en abundancia, amén. Gloria a Dios. Vamos a dar lectura a estos versículos que dicen así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. El hermano Manfredo nos guía en una oración, por favor. Sí, Señor. Gracias, Señor. Sí, Señor Jesús. Te pedimos, Señor Jesús, que nos instruyas en tu amén, palabra, sí, Señor. Padre. Gloria a Dios. Gracias, Padre, damos entendimiento. Sí, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, te damos la honra y la gloria, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome asiento, querido hermano. Gloria a Dios. Celebramos la vida. Amén. Y celebramos la vida porque tenemos vida. Recuerda lo que venimos hablando estos últimos 2 domingos relacionado a lo que hay dentro nuestro. ¿Quién es el que está dentro nuestro? Cristo Jesús. Amén. Hemos hablado de la importancia de comprender de que dentro de nosotros hay una persona divina. Es la persona del Espíritu vivificante. Así le habíamos mencionado el domingo pasado. ¿Recuerda? Gloria a Dios. Si usted no se acuerda o no ha estado aquí presente, busque en el canal de YouTube Pastor Carlos de Betá y ahí va a encontrar todas las prédicas, todas las enseñanzas que nosotros compartimos en este lugar. También lo va a encontrar en la página de Facebook Pastor Carlos de Betá. Pero hemos hablado el domingo pasado de la importancia de ese espíritu vivificante, como lo menciona el apóstol Pablo. Amén. ¿Por qué? Vamos a redondearlo con esta parte final acerca de lo que veníamos hablando, y con esto que le vamos a dar un fin a esa serie breve de mensajes relacionados con ese tema del espíritu vivificante. Habíamos dicho que el espíritu vivificante es el espíritu del Señor, es el Espíritu Santo de Dios, es el Espíritu de Dios. Amén. Pero el apóstol Pablo hace esta aclaración, como habíamos compartido el domingo pasado, diciendo que el espíritu vivificante, ¿sí? Ese espíritu vivificante ya no es de la misma característica que era antes de la muerte y resurrección del Señor Jesús. Amén. Usted puede decir, pero Dios es el mismo, siempre es el mismo. Sí, Dios es el mismo porque tenemos un solo Dios, un único Dios, un maravilloso Dios, una triunidad maravillosa, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nosotros tenemos que entender que esta maravillosa triunidad divina es un solo Dios, ¿sí? No es 3 dioses como atacan aquellos que son llamados unicitarios, diciéndonos que nosotros creemos en un Dios de 3 cabezas, que creemos sencillamente en 3 dioses diferentes. Nosotros creemos en un solo Dios. Pero la particularidad de este Dios es que se manifiesta y se revela en 3 personas. Amén. Y nosotros lo encontramos a lo largo y a lo ancho de la Escritura. Pero este Dios existió desde siempre, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Antes que todas las cosas fuesen creadas, Él ya era el Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un solo Dios. Amén. Pero luego
cuando el Señor se manifestó en carne, porque precisamente la Biblia nos habla que Dios se manifestó en carne. Y eso es una realidad maravillosa, tremenda, que Dios adopte nuestra naturaleza. El Hijo de Dios se hizo carne. No fue el Padre el que se hizo carne, como mal enseñan los unicitarios, no fue el Espíritu Santo el que se hizo carne, sino que fue el Hijo de Dios. Por eso, dentro de la economía divina, la necesidad de esta maravillosa triunidad. Amén. Imagínense que fue el Hijo de Dios que se manifestó en carne, nació en el vientre de una virgen, creció y luego cumplió un ministerio. Y ese ministerio que cumplió se inaugura aquí con este verso que hemos leído, donde el mismo Señor Jesús, haciéndose eco de las palabras de la profecía de Isaías, que se encuentra en el capítulo 61, verso 1 y 2, él afirma esas palabras de esa profecía y él dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. O sea que aquí vemos que el Espíritu de Dios está sobre el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, uno es el Espíritu del Señor y otra persona es el Señor Jesucristo. Pero eso no quiere decir que sean dos dioses diferentes, dos señores diferentes, es un solo Dios. Amén. Esto no lo es el tema que quiero compartir ahora, pero para que usted vaya comprendiendo, ¿verdad?, el panorama de lo que estamos enseñando y de lo que estamos hablando, lo estoy diciendo. Entonces, ahora tenemos al Hijo de Dios, que se manifestó en carne, hablando estas palabras. Después de su bautismo, él visitó este lugar, esta sinagoga, y leyó de la Escritura el pasaje que habla Isaías, capítulo 61, verso 1 y 2. Que lo voy a compartir también, a ver si lo tenemos aquí a mano, Isaías 61, para que usted vea que el Señor lo que hizo allí en aquella oportunidad, como nos relata el Evangelio de Lucas, era confirmar esta profecía de Isaías. ¿Qué dice? El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y al día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Y aquí se extiende un poco más la profecía de Isaías en relación a lo que el Señor habla en el Evangelio de Lucas. El verso 3 sigue diciendo: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Amén. Esto profetizó Isaías. Entonces el Señor, cuando habla esta palabra, ya estaba ungido por el Espíritu de Dios. Amén. ¿Cuándo ocurrió eso? Mateo 4 nos habla del bautismo de Jesús. Y vemos que cuando fue bautizado Jesús por Juan el Bautista, saliendo él de las aguas de su bautismo, entonces el Espíritu de Dios en forma de paloma se posa sobre él. Es de esa manera que fue ungido el Señor Jesús por el Espíritu de Dios. No que son tres dioses, es un solo Dios. El Padre hablando desde el cielo diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Espíritu Santo posándose sobre el Señor Jesús, y ahí el Señor Jesús saliendo de las aguas del bautismo. Tres personas en un solo Dios en tres personas. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios a esa maravillosa triunidad? Gloria a Dios. Fíjese, y lo vuelvo a repetir como tantas veces lo hice, de que no estoy diciendo Trinidad, estoy diciendo triunidad. Amén. Significa triunidad, que son tres en uno y uno en tres. La Trinidad sí son tres dioses y nosotros no creemos en una Trinidad. No creemos en tres dioses, creemos en un solo Dios. Por eso es una maravillosa triunidad. Amén. Y por eso bautizamos como el mismo Señor Jesús, Mateo 24, verso 19, lo dejó establecido. Y que hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre maravilloso del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
3 personas en un solo Dios, un Dios en 3 personas. Pero ahora vamos más al foco de lo que quiero mirar ahora con todos nosotros, de que habíamos hablado nosotros en el domingo anterior que ese espíritu vivificante, y lo dije también ahora al comienzo, en alguna forma no era de la misma manera que lo fue en la eternidad, ¿sí? ¿Por qué? Y lo voy a hacer claro, sin entrar en muchos detalles, porque sería muy extenso, pero cuando el Señor Jesús, Él nació y recibió esa unción del Espíritu de Dios sobre Él, fue capacitado para cumplir un ministerio, el ministerio que el Padre había diseñado para Él, que precisamente lo fundamental de ese ministerio era venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuántos pueden decir yo estaba perdido? Y el Señor me salvó. Amén. Entonces el Señor vino precisamente a salvarnos. Ese es el ministerio principal de la obra de Cristo durante sus días en aquel tiempo de su ministerio público. Pero también vino a hacer lo que aquí menciona, ¿verdad? Isaías, como lo leímos, que él vino a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a traer salud, a traer restauración, a bendecir a aquellos que pueden creer. Amén. Bueno, ese es el ministerio del Señor Jesús. Pero el espíritu que ahora tenemos nosotros, porque cuando el Señor Jesús fue a la cruz, también estaba el Espíritu de Dios con Él. Amén. Y dentro de Él. Pero el Señor murió en la cruz. ¿Sí? No murió Dios, no, fue el Señor Jesús el que murió, porque así estaba establecido en el plan de la redención de parte del Padre para con nosotros. Fue el Señor Jesús el que murió. No murió el Espíritu de Dios que estaba en Él, ni que estaba sobre Él, porque aquí cuando dice el Señor Jesús, me ha ungido el Espíritu de Dios, ¿sí? Quiere decir que el Señor Jesús contaba con un ungimiento. El Espíritu de Dios estaba reposando sobre Él. ¿Cuántos creen que el Espíritu de Dios también reposa sobre nosotros? El Espíritu Santo reposa sobre la iglesia, reposa sobre nosotros, de la misma manera que reposó sobre el Señor Jesús. No debemos de olvidarnos nunca, queridos hermanos, que nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que somos? El cuerpo de Cristo. Tú eres el cuerpo del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo como la cabeza está en el cielo, pero nosotros como su cuerpo estamos aquí en la tierra. Y ese cuerpo del Señor Jesús fue ungido, ¿sí?, por el Espíritu de Dios, y esa unción permanece sobre el Señor Jesús, sobre su cuerpo. Por eso hoy podemos decir que el Espíritu del Señor también reposa sobre nosotros. Amén. Pero hay una particularidad más maravillosa todavía, que no solamente reposa sobre nosotros, sino que el Espíritu vivificante, y ahí voy a enfocarme un instante, el Espíritu vivificante está dentro nuestro. El Espíritu del Señor que pasó por la muerte y que pasó por la resurrección. Cuando el Señor Jesús resucitó de entre los muertos, el Espíritu Santo estaba dentro de Él. El Espíritu de Dios estaba dentro de Él. Y Él resucitó con un espíritu vivificante. Es el mismo espíritu que luego viene a entrar en nosotros, no sencillamente en un porcentaje mínimo, no sencillamente en algo insignificante, no como una ayuda, no como un pequeño aliento de vida, no como una pequeña cuota de poder, sino que el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor, el Espíritu vivificante está dentro nuestro a plenitud. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? La plenitud de Dios está dentro nuestro. Amén. Amén. Gloria a Dios. Esto es sumamente importante que el creyente lo comprenda y lo crea. Amén. El Espíritu del Señor está, pero ese Espíritu, dijimos el domingo pasado, es un Espíritu procesado.
Procesado, ¿por qué? Por la crucifixión, la muerte, la resurrección. Amén. El Señor Jesús pasó por ese proceso. Y ese espíritu entonces es un espíritu procesado. Es ese mismo espíritu que resucitó de entre los muertos con el Señor, el que ahora está en nosotros. Pero ese espíritu procesado no es un mero espíritu, es una persona. La plenitud de Dios está en nosotros, querido hermano. El Señor mismo en persona, y digo, no un pequeño porcentaje de Él, sino un 100% de Él está dentro de usted. Y quizás usted no se había dado cuenta de esto. Quizás usted nunca se percató. Quizás usted nunca comprendió a cabalidad lo que eso significa. Cuando nosotros creemos, ¿verdad?, que el Señor a plenitud está dentro nuestro, no vamos a vivir nunca la misma vida que vivíamos antes. Amén. Somos personas diferentes, porque ahora, como nos asociamos a lo que declaró el apóstol Pablo cuando dijo, y ya no vivo más yo, mas Cristo vive en mí. ¿Quién es el que vivía dentro de Pablo? Cristo. La persona de Cristo, una persona, un hombre que pasó por la muerte y resucitó de entre los muertos. Ese espíritu vivificante está ahora en nosotros. No es un pequeño, y lo repito y quiero hacer énfasis de esto, no es un porcentaje de ese espíritu, no es un puñadito, no, es la cabalidad, es la plenitud, todo el Señor está dentro de nosotros. Amén. Entonces, cuando nos damos cuenta de esto, repito, nuestras vidas van a cambiar. Gloria a Dios. Por eso la importancia de comprender las cosas y las operaciones de Dios. Por eso hablamos de que el Señor en su ministerio contaba con una unción particular que era el Espíritu Santo que reposaba sobre él, pero también el Espíritu estaba dentro de él y también el Espíritu iba con él. O sea, en estas tres dimensiones, el Espíritu de Dios estaba en la persona de Jesús. El Espíritu de Dios estaba dentro de Jesús. El Espíritu de Dios estaba con Jesús. Y el Espíritu de Dios estaba sobre Jesús, porque eso representaba la unción. Recuerda que la unción se ungía a personas en el antiguo pacto y también se ungía a artículos sagrados o utensilios sagrados dentro del tabernáculo o del templo. Era necesario ungirlos con el aceite de la santa unción. Amén. Eso se hacía en el antiguo pacto. Hoy en día esa unción no necesita un derramamiento de ningún tipo de aceite físico, sino que esa unción es la misma unción que reposa sobre cada uno de nosotros, que es la misma persona del Espíritu vivificante sobre nosotros. Amén. Eso está establecido de esa manera y eso es ineludible, inquebrantable. Eso así es, no hay nada que lo pueda impedir, porque por los cuales el Señor derramó su sangre. Y eso significó que fuimos redimidos del pecado y el Señor Jesús pagó a precio de sangre para esa redención, nos redimió, nos justificó y nos salvó. Eso significa que ahora estamos en completo control y dependientes del Señor. Por eso el mismo Espíritu de Dios está sobre nosotros, ese mismo Espíritu que estaba sobre la persona de Jesús. Amén. Y tenemos la bendición de que ahora somos casa de Dios. Amén. Porque el Espíritu vivificante habita en nuestros corazones. Pero también el Espíritu de Dios está a nuestro alrededor. Y no solamente, como yo puse en la ilustración el domingo pasado, de que si nosotros recibiéramos al presidente, por ejemplo, de los Estados Unidos en nuestro hogar por algunos días, el presidente no venía solo a entrar a nuestra casa. ¿Sí? El presidente de los Estados Unidos vendría con sus custodios, con un ejército, con personas a su alrededor para vigilar, para proteger, para cuidar. Y eso es lo que sucede con todos aquellos que tienen a la persona de Jesús dentro. ¿Cuántos alaban al Señor? Diga conmigo,
El Espíritu de Dios está dentro mío. Ese Espíritu vivificante, repítalo conmigo, ese Espíritu vivificante está en mi interior. Y si Él está en mi interior, yo estoy guardado, estoy protegido, porque no solamente está en mi interior, sino que está sobre mí, dígalo, está sobre mí y está a mi lado. Y si Él está dentro mío, todos sus ejércitos celestiales están acampando a mi alrededor. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios? ¡Aleluya! Amiga que estás viendo el video, yo quiero decirte que si Cristo está en tu interior, no estás sola, no estás solo, tienes dentro tuyo, y así lo vamos a decir ahora, si recibes el Señor Jesucristo en tu corazón, nunca has de estar sola o solo. El poder más grande del universo está dentro tuyo. La protección y la seguridad más grande a tu alrededor. Porque ángeles de Dios están guardando y velando por tu vida. Gloria a Dios. Eso es lo que ocurre con un hijo de Dios. Por eso decimos que ya somos bendecidos. Amén. Amén. No decimos que el Señor nos va a bendecir un día. Ya somos bendecidos. Porque el que tiene a Cristo en su corazón lo tiene todo. No hay mayor bendición que esa. Amén. Ahora quiero decirles algo más, antes de continuar. De que esta bendición que la que contamos hoy nosotros, que es la presencia del Señor, del Espíritu vivificante dentro nuestro, no era un privilegio para los patriarcas, profetas, siervos de Dios del Antiguo Pacto. En el Antiguo Testamento, ningún profeta tuvo el Espíritu de Dios dentro como lo tenemos nosotros. Porque para poder el Espíritu de Dios permanecer en una persona, dentro de una persona, tenía que ser procesado como aclaramos al comienzo. Tenía que ser pasado como pasó el Señor, por la muerte y la resurrección. Si no, no hay manera de que el Espíritu de Dios hubiese estado dentro de los profetas, dentro de los patriarcas, dentro de los servidores del Señor del Antiguo Pacto. En Moisés no estaba el Espíritu Santo dentro, como está dentro suyo. En Moisés estaba la unción del Espíritu de Dios sobre él. En los reyes, en los patriarcas, estaba la unción del Espíritu Santo sobre ellos. Inclusive en Sansón, recuerda que era ungido de Jehová, la unción del Dios Todopoderoso estaba sobre él, pero no estaba dentro de él. Amén. Esto también nosotros tenemos que comprenderlo, porque esto nos va a llevar a entender verdaderamente cuán grande es el privilegio que Dios nos ha dado, de que ahora habite dentro nuestro. En la época del Antiguo Pacto, Dios no habitaba, ¿verdad?, dentro de los hombres, dentro del corazón de los hombres, dentro del espíritu de los hombres. No, Dios habitaba y se manifestaba en el templo, en el tabernáculo y en muchas ocasiones a distintos hombres, pero nunca se manifestaba o entraba dentro de los creyentes. Amén. Porque era necesario la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Amén. Teniendo en claro esto, nos damos cuenta cómo son los procedimientos que nos relata y enseña la Biblia acerca de cómo se van a ir manifestando en nuestra vida en un proceso las distintas etapas o situaciones, cuando a la medida que nosotros crecemos espiritualmente, comprendemos el plan de Dios y nos damos cuenta para qué el Señor nos ha llamado. Amén. Acá el Señor Jesús nos muestra en esta declaración en Lucas, por ejemplo, como habíamos leído al comienzo, que Él sabía para qué estaba allí presente. Amén. ¿Sabemos todos nosotros para qué estamos viviendo esta vida? ¿Sabes tú, amiga, amigo, que estás viendo este video, hacia dónde se dirigen tus pasos en la vida? ¿Sabes que estás cumpliendo un plan o no de parte de Dios para ti? Hay muchísimos creyentes que no saben estas cosas, que las ignoran por completo. Sencillamente creen que viven, y qué bueno que viven, y creen que viven porque han recibido a Jesús en sus corazones, pero hasta ahí llegaron.
no pueden seguir creciendo espiritualmente porque no pueden ver el plan de Dios, especialmente no pueden comprender cómo es que la persona del Espíritu vivificante está habitando dentro de ellos. Amén. Por eso es que viven vidas apáticas, vidas indiferentes. Por eso es que su experiencia espiritual no pasa de ser una sucesión de altos y bajos, en donde la carne hace una presión muy grande sobre ellos y ahí es donde se apartan de Dios, en donde se alejan de Dios. Pero el amor de Dios es tan grande que nos vuelve a traer. Pero eso requiere, para que no suceda de esa manera, una comprensión, un entendimiento, una revelación de que el Cristo de la gloria está dentro nuestro. Amén. Hasta no llegar a ese punto, es bien difícil la experiencia del creyente. Es un creyente inmaduro, un creyente carnal, un creyente que todavía apela a la mentira, al engaño, a las mañas, ¿sí? ¿Conoce alguna de las personas de ese estilo? Bueno, yo le puedo asegurar que he conocido muchísimas. Bueno, pero quiero decirle una cosa, acá no hay ninguno, ¿no? Acá no hay ninguno. Pero quiero decirle de que esa es la experiencia normalmente de aquel que no vive realmente con la plenitud de la idea de que Cristo está en su interior, ¿sí? Entonces, esa persona, al no comprender la plenitud de esta verdad, entonces vive una vida indiferente, una vida apática, una doble vida, por llamarlo de esta manera, en donde se deja guiar todavía por sus emociones, por sus ideas equivocadas siempre, porque cuando las ideas no son compatibles con el plan de Dios, son equivocadas siempre. Amén. No hay ninguna idea humana buena aparte de la que siembra el Espíritu de Dios en nuestras mentes, en nuestros corazones. Amén. Esa es la mejor idea, ese pensamiento, eso va a llevarnos a tomar las mejores decisiones, pero para eso tiene que haber una relación estrecha con ese Espíritu vivificante. Cuando no existe esa relación estrecha con el que está dentro nuestro, entonces nuestros pies van a tender siempre a descaminarse. Amén. Porque van a seguir la inclinación de su engañoso corazón. Pero nuestro engañoso corazón tiene un final, porque vamos a decir que si hasta ahora me he guiado por emociones, por las circunstancias, a partir de este día comienzo a vivir la verdadera vida de Cristo. ¿Lo creemos? Le creemos que el Señor Jesús está en nuestros corazones y que se va a manifestar paso a paso. Eso es lo que va a ocurrir contigo. Si lo puedes creer, podemos dar un gloria a Dios, alabar al Señor y decirle: gracias, Señor Jesús, por tu presencia dentro mío. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Está dentro tuyo también, si puedes creer. El Señor vino para hacer eso. Dice que el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. A los pobres. Hay una idea de que solamente los pobres son aquellas personas que no tienen dinero, que carecen de cosas. Y no es así necesariamente. Pobre, yo he conocido personas que tienen dinero, que tienen propiedades, que tienen una posición, pero son pobres. Pobres porque no tienen nada de Dios. Quien no tiene nada de Dios en su vida es pobre. Amén. Pero el Señor había venido a dar buenas nuevas a los pobres. Amén. Los pobres son aquellos que no se han hecho de Cristo en su vida, que no lo han recibido, que no lo están atesorando dentro suyo. Esas son las personas realmente pobres. No importa la cuenta bancaria que tengan, no importan las propiedades, las posesiones que tengan, no importa el título que tengan, no importa la posición social que ostenten, no importa nada de esas cosas. Lo importante es que el que es pobre va a seguir siendo pobre a menos de que tenga a Cristo en su corazón. Amén. Gloria a Dios. Pero el Señor vino a dar buenas nuevas a los pobres.
a los pobres. Diga conmigo: gracias, Señor, porque un día yo era pobre, pero tu presencia me ha enriquecido. Di conmigo también, tú que estás allí detrás del video, viendo este video ahora. Di conmigo, levanta tu mano derecha y di: gracias, Señor, porque tu Espíritu está en mi vida. Está el Espíritu de Dios dentro tuyo. Y ya nada ni nadie va a estar influyendo sobre tu vida y sobre tus debilidades, diciéndole que ya no puede, que eres insignificante, que nunca conseguiste nada en la vida. A partir del momento en que tú confieses a Cristo, entonces vas a poder decir: soy rico en Cristo Jesús, la presencia de Dios está en mi vida, venzo los obstáculos y salgo de la miseria, salgo de la ruina, porque Cristo hace la diferencia. Si lo dices con convicción, eso sucede ahora. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Porque el diablo predica también, y predica bien, hermano. Pero el diablo no va a decir nunca la verdad. El diablo va a acusar, el diablo va a mentir. Y le dice a las personas, aún a los creyentes, escuche, aún a los que tienen a Cristo dentro, de que son insignificantes. De que se acuerden de sus traumas del pasado, de lo que sufrieron en su infancia, de lo que pasaba en su hogar, de los pecados que cometieron, en donde ellos se han sentido menoscabados, menospreciados, en donde de una o de otra manera se ha generado ese trauma en su mente y que el diablo sabe explotar muy bien, haciendo sentir a los creyentes, inclusive personas insignificantes, personas que creen que no pueden tener nada de Dios. ¿Por qué? Porque sencillamente nacieron donde nacieron, porque no tuvieron la oportunidad de estudiar, porque nunca pudieron obtener una posición social buena, y el diablo les sigue diciendo: nunca vas a llegar a nada, nunca te vas a poder levantar, nunca vas a poder hacer nada en la vida, no eres nadie, no vas a ser nadie. Pero el Señor te dice hoy que si Cristo está en tu corazón, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo, porque es el Espíritu vivificante que está dentro mío. No son las dudas, no es el temor, sino que la fe ahora gana mi corazón y llevo esa fe, por esa fe, a declarar que Cristo está en mi corazón, que todo lo puedo en Él. Amén. Todo lo podemos en Cristo. Amén. No importa lo que tengas, no importa lo insignificante que quiera hacerte sentir el diablo. Pero ¿cómo es que el diablo hace sentir así a las personas, pastor? Miren, el diablo siempre tiene buenos servidores, buenas personas que le hacen recordar, ¿verdad?, a las personas que se sienten así, insignificantes, acusadas, ¿verdad? A través de estas personas, el diablo habla y les dice: mira, tú no vas a llegar a nada. Fíjate esto y fíjate lo otro. Fíjate lo que te pasó. Ahora ya es difícil, ya no hay tiempo, ya se te pasó la vida, no puedes conseguir nada. Mire, se nos está terminando el año, pero para muchos este año va a terminar con bendición. ¿Cuántos lo creen? Fue un año duro, un año difícil, un año de luchas, de dificultades para muchos, pero viene lo mejor de lo mejor para el que puede creer. ¿Lo puede creer? Gloria a Dios. Así que no se asombre si en estos últimos 2 meses del año Dios le trae una bendición tremenda. Y lo vamos a declarar en el nombre del Señor Jesús. Declaramos que el Señor te bendice. Abre tu corazón para creerlo. Anídalo en tu mente. Anídalo en tu espíritu. El Señor te bendice. El Señor multiplica lo que tienes en las manos. El Señor te da la capacidad para salir adelante, para servirle, para prosperar no solo en lo personal, sino también en el plan que Dios ha trazado para ti. ¿Lo puedes creer? Porque hay personas que creen que ya Dios no les puede usar. Dios no puede usarlos, no pueden predicar el Evangelio. Pero si el Espíritu de Dios está sobre ti como estaba sobre Jesús, tú también vas a poder decir: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Esto es para ti, para mí, para todos nosotros. Amén. Es para todos. Es para todo el que puede creer.
El Señor, ese Espíritu, si está sobre nosotros, nos va a llevar a creer esto, a confesarlo y a actuar por defecto en lo que creemos. ¿Y qué es lo que creemos? Que el Señor está sobre nosotros, me ha ungido para traer buenas nuevas a los pobres. Amén. ¿Qué significa eso? A predicar el año glorioso del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. A predicar el glorioso Evangelio de Cristo. Cuando yo me convertí, yo no creía que era útil para nada. Había vivido una mala vida, lejos de Dios. Yo era ateo, era un ignorante de las cosas espirituales. Pero me convertí por la misericordia de Dios. Dios me amó porque era un pobre y alguien me predicó la palabra. ¿Cuántos alaban al Señor? Alguien ungido, una iglesia ungida, predicó la palabra y yo la recibí. No fue alguien en particular, no es que vino un profeta y me habló directamente a mí. No, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia me predicó. Ahí estaba el pastor, había evangelistas, había hermanos maravillosos que predicaban la palabra. Porque ellos sabían que había que traer buenas nuevas a los pobres. Amén. Buenas nuevas a los pobres. Y ahí estaba un pobre, ahí estaba yo. Y ahí recibí el mensaje del Evangelio. Ese mismo espíritu que estaba sobre la iglesia reposó sobre mí. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo quiero decir que el espíritu vivificante se pega. Se pega. Así como se pegan las cosas buenas, también se pegan las cosas malas. Cuando alguien se junta con gente dañina, ¿qué cree que va a suceder? El que se junta con esa clase de personas dañinas va a terminar siendo dañinos como ellos, porque se les pega el espíritu que está en ellos. Cuando alguien se junta con gente, ¿verdad?, que no cree en Dios, ¿qué va a suceder? Muy probable que esa persona termine también descreyendo de Dios, porque los espíritus se pegan. Amén. Cuando alguien se junta con gente mentirosa, ¿qué cree que va a suceder? Se va a terminar diciendo mentiras también, porque los espíritus se pegan. Yo aprendí esto antes de que era cristiano. El Señor me hizo entender esto y después lo pude ver cuando me convertí. No voy a contar toda la historia, pero vi el caso de alguien que acudió a un lugar improcedente, que no tenía, se consultaba a los muertos allí. Y entonces esa niña se le pegó un espíritu. Se le pegó un espíritu. Y la misma persona que regenteaba ese lugar, un centro espiritista, le dijo a la madre de esa niña que no observe la reunión porque se le puede pegar un espíritu. ¿Qué espíritus se mueven en ese tipo de ambientes? El espíritu del enemigo, demonios, malos espíritus. Y a esa niña se le pegó un malo espíritu, pero gracias a Dios fue libertada de ese mal espíritu. Por eso yo no entendía cuando era todavía un niño qué era lo que había sucedido, pero sí vi la experiencia de alguien que se le había pegado un espíritu, un mal espíritu. Por eso digo que los espíritus se pegan. Cuando me convertí, empecé a recibir algo más de luz de las cosas espirituales, me di cuenta de lo que había sucedido. Se había expuesto esa niña a la presencia de los malos espíritus. Por eso es tan importante cómo nosotros instruimos a nuestros niños, cómo los supervisamos, cómo nosotros estamos al tanto de las cosas que están en conexión con ellos. Hoy hay algo muy tremendo, queridos hermanos. Nuestros niños tienen un celular en sus manos y a través de ese celular pueden acceder a infinidad de lugares, de personas con malos espíritus. Y esas personas con malos espíritus están buscando precisamente a personas débiles de carácter, débiles obviamente
en su intelecto un niño. ¿Para qué? Para engañarlos, para abusar de ellos, para destruir sus vidas. Esto no es nuevo lo que yo estoy diciendo. Esto sucede todos los días. El internet, las redes sociales se han transformado en un medio en donde estos depravados, ¿sí?, estas personas con malos espíritus, están buscando la manera de hacer contactos, conexiones, con niños especialmente, o con personas que no tienen mucho por lo que luchar en la vida según ellos creen o comprenden. Por eso es más fácil engañarlos, porque están quebrantados de corazón. Cuando alguien sufre un quebranto en su alma, en su corazón, queda muy expuesto. Y estos satélites de Satanás saben detectar muy bien a las personas con ese tipo de quebrantamiento, porque saben que esas personas son muy vulnerables. Personas que han sido quebrantadas en la vida, personas que han sido abusadas, personas que han sido olvidadas, personas que han sido rechazadas, personas pobres en espíritu, personas quebrantadas en el alma. Pero el Señor Jesús dijo de que Él había traído buenas nuevas a los pobres y había sido enviado ¿a qué? A sanar a los quebrantados de corazón. Amén. ¿Cuánta gente quebrantada de corazón existe hoy en día? Que refugiada en un cuarto de su casa, en el sofá, en su living, o en algún lugar, en un auto sentado, pero con ese aparato infernal celular. Y digo infernal porque si se mal usa es un aparato infernal. Entonces allí tiene la oportunidad de exponerse a toda esta manga de degenerados que pululan las redes sociales. Hermanos queridos, degenerados. Yo recibo continuamente propuestas de toda índole, de toda carácter por el internet. Recibo cosas increíbles y no contesto, sencillamente bloqueo. Porque todo ese tipo de personas lo único que busca es tratar de desacreditarlo a uno, de destruirlo, de hacerle la vida a cuadritos. Entonces no hay que darle lugar al diablo. Bloqueo a esas personas. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Usted sabe la cantidad de cosas que hay en las redes. Gente engañada, gente que está siendo seducida por la mentira, por el engaño. Gente que sufre el acoso de todas formas y maneras posibles de pensar. No hay límites para esta gente, porque así como no hay límites para el poder de Dios, Satanás también se ha aprovechado del vacío que hay en los corazones de los hombres para tratar de seducirlos y engañarlos y llenarlos con emociones, con disfrutes pasajeros, llenarlos por el amor por el mundo, llenarlos por la independencia, llenarlos con cosas que desagradan al Señor, que desagradan a la palabra de Dios. Pero sin embargo hay mucha gente en su ignorancia y porque están quebrantados de corazón que caen en esas redes. ¿Cuántos niños, cuántos jóvenes? Niños o jóvenes que se han quitado la vida, hermanos queridos, que se han quitado la vida ante este tipo de situación, porque de alguna manera han sido seducidos para revelar sus secretos más íntimos. Escuchen, secretos íntimos en las redes sociales, para cual estos degenerados, estas basuras que pululan las redes sociales, se aprovechen de ese conocimiento y estén extorsionando, estén de alguna manera influyendo para conseguir sus bajos y malignos propósitos, abusando y acosando a este tipo de personas, jóvenes, niños, mujeres engañadas, y de alguna manera después se les utiliza esa información que les ha traído para seguir controlando sus vidas. Están presos, están encadenados y algunos, sin saber qué hacer, llegan hasta el límite de querer quitarse la vida. De esto estamos hablando, de la muerte que se puede encontrar en estas redes sociales. Yo no estoy exagerando, hermano querido. Yo no estoy hablando de más de estas cosas. Estoy hablando de una realidad que es patente, que no solamente me he percatado yo por lo que le estoy compartiendo, sino que esto es algo que hasta los mismos especialistas en estas cosas mandan a los padres a vigilar qué es lo que miran o hacen sus hijos en el internet. Amén. En el internet se ofrecen muchas cosas que parecen muy bonitas y muy lindas, pero
Hay camino que al hombre le parece el derecho y dice la Biblia que su fin es camino de muerte. Amén. Amén. Las redes sociales, no voy a hacer un estudio de las redes sociales ahora, pero son el medio para exaltar el grado de la vanidad que anida en el corazón de los hombres. El orgullo, las bajas pasiones, ¿sí? Todas esas cosas, el enemigo influye a las personas que para tener mayores contactos, mayores amistades, para dejar de sentirse solas o solos, necesitan llamar la atención de los demás. Necesitan mostrarse de alguna forma atractiva y de alguna manera seductora. ¿Para qué? Para que otras personas también huecas o vacías de corazón, o también personas con esta malignidad dentro, los contacten y los empiecen a tener allí dominados, controlados, con una falsa relación. Estas cosas existen, estas cosas pasan, hermanos queridos. No estoy exagerando, pero así como digo que estas cosas pasan, también voy a decir que Cristo te hace libre. Si estás atada o atado a este tipo de situación, Jesucristo dijo que Él vino a dar libertad a los cautivos, a sanar a los quebrantados de corazón. Y eso es lo que el Señor está haciendo contigo. Está sanando tu corazón herido. Es lo que se especializa en hacer el Señor. Y es lo que nos debemos de especializar en hacer cada uno de nosotros también. En vez de usar las redes sociales, ¿sí?, para insignificantemente, está bien poner unas fotos, cumplió el año, se celebró esto, lo otro. Ocupémonos de ponernos en contacto con los vacíos de corazón para llevarles el Evangelio de Cristo. Yo hago una pregunta. ¿A cuántas personas le ha compartido el Evangelio en estos últimos tiempos? ¿A cuántos les ha hablado del Señor? ¿Le has hablado de Cristo? ¿Ha buscado establecer un contacto con personas con corazones huecos, vacíos, destruidos? ¿Le ha predicado el Evangelio? ¿Les ha dicho que hay un Cristo que les ama? ¿Que hay un Cristo que sana los corazones heridos? ¿Que hay alguien que sana la enfermedad? ¿Les ha dicho usted que ese Cristo vino para salvar y buscar lo que se había perdido? ¿Les ha dicho usted de que ese Cristo no murió en vano en una cruz, sino que derramó su sangre poderosa para el perdón y limpieza de nuestros pecados? Le ha dicho que ese Cristo que fue a la cruz no permaneció en la cruz, ni permanece en ninguna cruz. Ese Cristo no está colgado en ningún madero. Ese Cristo está resucitado de entre los muertos. Ese Cristo está vivo en nuestros corazones. Ese Cristo sigue predicando el Evangelio y sigue usando a todo aquel que se deja usar. Eso es el trabajo de la iglesia. Usemos nosotros nuestras redes sociales para ese tipo de actividad. Y usted va a ver cuán grande bendición usted va a recibir. Amén. Gloria a Dios. Él había sido enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Fíjese, en la época de Isaías había quebrantados de corazón. En la época del Señor Jesús había quebrantados de corazón. ¿Y usted qué cree ahora que hay? Muchísima gente quebrantada en su corazón. Muchísima gente que necesita oír una palabra. Muchísima gente que necesita recibir el mensaje del Evangelio. Pero ¿quién puede dar ese mensaje? ¿Es tarea del pastor? ¿Es tarea del evangelista? Es tarea de la iglesia. Amén. Si el Espíritu de Dios nos ha ungido, como estamos hablando, si el Espíritu de Dios está sobre nosotros, eso va a ocurrir. Porque cuando el Espíritu de Dios está sobre nosotros, vamos a hablar con seguridad el Evangelio. Vamos a predicar libertad a los cautivos del diablo. Vamos a sanar a los enfermos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Voy a hacer una salvedad con esto breve, ya termino. Vamos a sanar a los enfermos en el nombre del Señor Jesús. Fíjese que dice, vamos a sanar a los enfermos. Porque cuando decimos vamos a sanar a los enfermos, no lo decimos lo vamos a sanar en nuestro propio nombre. Lo vamos a sanar en el nombre de Jesús.
en el nombre de aquel que está dentro nuestro. De ese espíritu vivificante que cuando abrimos nuestra boca sale y fluye de nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Yo creo que ahora mismo el espíritu vivificante está sobre nosotros. Está sobre cada uno de nosotros. Pero consiste en cada uno de nosotros la decisión de creerlo, de confesarlo y actuar allí en la medida que debemos de actuar, de predicar el Evangelio, hacernos eco de lo que el Señor se hizo eco en Isaías. Me ha ungido el Espíritu del Señor porque está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Cautivos. ¿Nos hemos olvidado nosotros que estábamos cautivos? ¿Se ha olvidado usted de dónde el Señor lo rescató? Yo no hago énfasis en mi vida acerca de la manera que yo vivía antes de conocer a Cristo, pero sí me acuerdo. El pasado es pasado y quedó atrás. Pero a veces es bueno mirar un poquito para atrás, sin que el pasado se nos pegue de vuelta, pero para contemplar de la basura de vida, en el caso mío, que me libró el Señor. No sé usted, a lo mejor usted era una eminencia, era excelente. A lo mejor usted era una persona por demás destacada, destacado, era una buena hija, un buen hijo. Usted era un buen padre, una buena madre. Usted era lo mejor de lo mejor. Y a lo mejor quizás yo me estoy dirigiendo de una manera inapropiada, diciendo a alguien que debe de acordarse de lo que éramos antes, cuando vivíamos lejos de Dios. Pero en lo personal yo creo de que todo aquel que ha vivido lejos de Dios ha vivido en la ignorancia, en la vaciedad, sin propósito. Ha vivido una vida hueca, una vida vacía. Ha vivido una vida inútil. Una vida completamente inútil, hermano. Porque el único que puede sentirse útil es aquel que sabe que está haciendo el plan de Dios. Porque el único plan válido para hacer en la vida es ese plan. Lo demás es todo mentira. Ningún plan va a poderse equiparar con el plan de Dios para alguien. Ni tus mejores ni mis mejores buenas intenciones van a poder hacer que mi vida sea de provecho para algo, para alguien, si no es haciendo el plan de Dios. Amén. Acordémonos de dónde nos sacó el Señor. Un instante nada más. Acuérdate del pantano, de la desesperación, de la angustia, del despropósito. No sabías a dónde ibas, no tenías nada. No teníamos nada. Algunos de nosotros no creíamos en el amor, no creíamos en nada bueno, porque habíamos recibido tantas cosas malas de la vida, porque habíamos recibido maltratos, porque habíamos sido rechazados, porque habíamos sido olvidados, porque habíamos sido tratados con prejuicio. ¿Me explico, hermano? Porque aún aquellas personas que creíamos que de repente podían ser algo significante en nuestra vida, como un familiar directo, como un amigo de toda la vida, aún comprendimos que nos habían fallado. Y eso lo único que hizo fue ahondar ese sentimiento de vaciedad, de soledad, de sentirse solo en el mundo. Una vida que es un total despropósito. Intentando llenar ese hueco vacío en nuestra alma con las cosas que el mundo ofrecía. Algunas adicciones, otras emociones pasajeras, basura que el mundo ofrece. Relaciones indebidas,
prácticas indebidas, pensamientos indebidos, pensamientos que en vez de hacer bien, lastiman. Muchos de nosotros vivíamos ese tipo de vida. Muchos de nosotros estábamos sumergidos. Un día yo dije, en ese submundo, por mí mismo, yo estaba en un submundo. Quería salir de ese submundo y no podía. Me daba cuenta de que no había ningún destino para mí en ese tipo de mundo, ningún destino agradable. Yo no conocía a Dios, rechazaba a Dios, pero decía, la vida que estoy llevando no me lleva a ningún lado. Entonces, cuando alguien se siente de esa manera, trata de llenar ese vacío, esa inquietud interna, esa ansiedad, calmarla con las cosas que encuentra a mano. Con lo que se encuentra a mano. Si es licor, licor, otros droga, sexo ilícito, emociones fuertes, vanidades, ostentaciones. Tratar de parecer a alguien que no se es. Por eso la gente se desvive por el amor al dinero y quiere obtener ganancias a costa de cualquier cosa. Venden su cuerpo, venden sus almas al diablo para tener dinero. Y de esa forma piensan que van a tener todas las cosas. Pero paz, jamás. Paz, jamás. Porque la única paz genuina y verdadera es la que nos da el Señor Jesucristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy, y no como el mundo la da, yo la doy. Esa paz es una paz inquebrantable, no es una paz determinada por las circunstancias de la vida, sean buenas o sean malas. Esa paz es la paz divina, es la paz de Dios, es la paz gloriosa del Señor Jesucristo, porque el que tiene a Cristo adentro vive en paz. No importa si tiene algo en el bolsillo o no. No importa si hay mucho para comer o no. No importa si hay muchos sacos, muchas corbatas, muchos zapatos que calzarse. No importa lo que haya. Yo era feliz con Cristo con un pantalón al año, hermano. Con unos zapatos con agujeros en la suela. Pero así estaba cuando conocí al Señor Jesús. Y era la persona más feliz porque tenía a Cristo adentro. Gloria a Dios. Gloria a Dios por aquellos que pueden encontrar el significado a la vida por solo saber que Cristo está en sus corazones. Amén. Pero el Señor vino para eso, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Libertar a los cautivos. Hay tantas cosas que se pueden decir. Vivimos en una sociedad cautiva. Hoy es una muestra de eso. La publicidad en los medios, todo enfoque en el mercantilismo, de lo que se puede vender, vendiendo parafernalia de Halloween, demonios, máscaras, disfraces, y la gente comprando estúpidamente esas cosas. Honrando a la muerte, honrando a los demonios, a la brujería, al satanismo, honrando al propio Satanás, celebrando la muerte. ¿Por qué es que la gente cae en esas cosas? Por lo mismo que venimos diciendo, no tienen a Cristo dentro, porque el que tiene a Cristo dentro no necesita ningún tipo de esas cosas. ¿Cuántos alaban al Señor? No necesitan emociones fuertes en la vida. No necesitan tener esa emoción de que algo va a suceder, de que voy a ir a hacer esa experiencia. Mire qué triste. Hoy miles y miles de niños en este país van a salir a las calles. ¿Sabe qué? Le voy a decir algo que el Señor puso ayer en mi corazón. Hay mucha gente que va a llevar a sus niños a salir a la calle a buscar dulces, golpeando en las casas. ¿Usted sabe quién vive en su cuadra, en su bloque, en su barrio?
¿Sabe que hay una lista de depredadores, de degenerados, que está allí escrita por el propio gobierno para que la gente sepa quién es su vecino? Si es un pederastra, un abusador de niños, ahí está en esa lista y se puede conseguir, es pública. Y mire usted una cosa, qué ironía, qué terrible ironía, que si bien las autoridades evitan que estos degenerados vivan cerca de las escuelas, que estos degenerados sean identificados, los padres ignorantes llevan a sus hijos a la casa de los degenerados. ¿Nadie dice gloria a Dios? Amén. Así es. Mandan a sus niños a pedir dulces, sin saber, los pobres niños, de las manos de quiénes van a recibir esos dulces. De un satanista, de un pederastra, abusador de niños, de una basura de persona. Piénsalo. Piénsalo tú que estás viendo el video. Después me dices, piensa antes de hacer este tipo de cosas. Quizás hay alguien que me esté viendo y que tiene planeado, es que yo voy con los niños, pastor, y los acompaño y los vigilo. ¿A cuántos peligros se someten a los niños en las calles, en las penumbras del atardecer, en la oscuridad que cae como un manto pesado, en donde las autoridades recomiendan que los niños no vayan solos, porque un carro los puede arrollar, pueden ser accidentados, perder la vida, una zanja, un pozo, un mal golpe, una discapacidad, y lo más terrible, caer en las manos de un degenerado o degenerada. Caer en manos de una mala persona. Qué lindo que es el Halloween, ¿no? ¿Cuántos alaban al Señor? Es lindo, parece. Lo digo irónicamente, obviamente. Pero así vive el mundo. Mientras esos padres no quisieran que sus hijos pasaran por ninguna situación difícil, porque ellos creen que los están guardando y protegiendo, Satanás, el príncipe de este mundo, los ha engañado y les ha dicho: manda a tus niños a la calle, porque al final son niños y esto es algo inocente. Mentira del diablo. Oíme bien, Satanás, estás derrotado. Jesús te derrotó en la cruz del Calvario. Él venció a la muerte y te venció a ti. La herida la tienes tú sobre la cabeza. Si bien heriste el calcañar de Él, Él te pisó la cabeza en la cruz. Y en el nombre de Jesús nosotros hacemos lo mismo, porque somos el cuerpo de Cristo. Y tus mentiras, tus acusaciones, tus planes y tu maldad la ponemos debajo de nuestros pies y decimos que estás derrotado, diablo, en el nombre de Jesús. ¡Fuera! Diablo derrotado, diablo sucio, diablo basura, diablo malvado. Jesús te venció en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Pero mucha gente, aún creyentes, todavía no se percatan de esto. Yo sé que aquí ninguno tiene esos planes. Por eso hicieron bien en venir hoy a la casa del Señor. Gloria a Dios. Pero usted sabe que hasta hay congregaciones, iglesias, que se asocian a estas celebraciones de la muerte. Hace muchos años me tocó entrar a un lugar. Rentábamos un lugar en Canadá, donde nos reuníamos. ¿Y qué cosas me encuentro ahí? Todo adornado el salón donde teníamos que hacer el culto. Cosas de Halloween. Y cuando llegaban estas celebraciones como el Halloween, la Navidad, un día en Navidad también me encuentro un Papá Noel sentado ahí. Algunas personas ahí de esa congregación, que no era la nuestra, nosotros rentábamos el lugar.
acomodando adornos, cosas. Y miro un Papá Noel, con su barba, su traje. Hermano Carlos, me dice, ¿quién era el pastor de esa iglesia? Ay, Señor, dame paciencia, dije. Le dije, ¿usted es el pastor fulano? Sí, me dijo. Mire, se despojó de su barba de disfraz. Ah, mire usted, le digo, así que le gusta a usted jugar de esta manera, le dije. Es que ahora vienen los niños, y en el Halloween había venido los niños, y en cada celebración rara ahí ellos adornaban todo, ¿verdad? Para estar a la onda. A la onda del mundo. Yo no digo que hay celebraciones, hay cumpleaños, hay cosas lindas que nuestros niños necesitan, ¿verdad? Pero cuidado de las maneras que nos manejamos. Busquemos la guía del Espíritu vivificante en nosotros. Amén. Pero Jesús vino precisamente a libertar a los cautivos del diablo, a romper las cárceles espirituales de maldad, a abrir esos cerrojos, a abrir esas prisiones de maldad. Jesús vino para eso, y a eso hemos sido llamados. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y ya concluimos en esta hora. Pero hemos sido llamados precisamente a hacer la labor que hizo el Señor Jesús, que había recibido como la comisión de su ministerio. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Cuántos oprimidos por el diablo? ¿Cuántos cautivos por el diablo? ¿Cuántos conocemos? Gente enferma, gente endemoniada, gente deprimida, gente ansiosa, que vive consumiendo pastillas por la ansiedad, vive consumiendo drogas para salir de la situación en la que viven. No pueden dormir por las noches porque el insomnio les gana, no pueden recostar sus cabezas porque no viven en paz, no pueden descansar. Pero ahora decimos que Cristo llegó a tu vida, y en el nombre de Jesús rompemos con las obras del mal. Abrimos las cárceles espirituales de maldad, abrimos con la llave que el Señor nos dio esa prisión de oscuridad, para que seas libre y verdaderamente libre en el nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesús. Para eso nos envió el Señor. ¿Lo cree? ¿Lo cree? Empecemos a actuar de esa forma. Empecemos a predicar el Evangelio. Empecemos a hablar la palabra de fe. Vamos a hablar el Evangelio de Cristo Jesús. Si no, ¿para qué estamos? Amén. Hemos sido llamados a hacer la diferencia nosotros. La iglesia es la única que puede hacer la diferencia en este mundo. No son los sabios de este mundo, hermanos. Los sabios no van a cambiar el mundo. No es la economía. La economía, el dinero no va a cambiar el mundo. No es la educación tampoco, no se confunda. La educación, los títulos, la instrucción de la gente del mundo no va a cambiar este mundo. Muchos dicen, el mundo está mejorando. Mentira de Satanás. El mundo no está mejorando para nada. Va en retroceso. Va en retroceso. Por eso este mundo ya tiene una fecha de parte de Dios. Ya tiene un fin determinado. No va a quedar nada de este mundo. ¿Cuántos alaban al Señor? El apóstol Pedro nos dice que todo ha sido reservado para el fuego. Ocupémonos de nosotros de estar preparados. Amén. De estar preparados. Y solamente los preparados van a ser aquellos que aniden al Espíritu vivificante de su interior, que tengan la persona de Cristo a plenitud, que prediquen el Evangelio, que sanen a los enfermos, que salgan a hablar las buenas nuevas de salvación, a dar libertad a los cautivos, a abrir las prisiones de oscuridad a aquellos que creen en el Evangelio, porque muchos dicen, yo creo en Cristo, pero no hacen nada.
¿Conoce gente así? Yo creo en el Señor. No hacen nada. Con esto termino. Ya pasó la hora. Cuando me convertí al poco tiempo, yo quería hacer algo para el Señor. No sabía qué hacer porque yo no sabía para nada, según mi concepto. Un boca sucia como yo, ¿qué puede servir a Dios? Me gustaría tocar un instrumento, pero también no servía para aprender una música. ¿Qué puedo hacer? Yo no creía que no servía para nada. Hay tantas cosas que quisiera compartirles, pero el tiempo no me da. Creo que lo dije alguna vez. Yo quería hacer algo para el Señor. Yo miraba a los músicos en mi iglesia, bien vestidos, saco y corbata, personas presentables, el coro de la iglesia, hermanos y hermanas que estaban en el coro. ¿Qué responsabilidad tenían esos hermanos? Venían a los ensayos, practicaban. Yo me admiraba de ver esas cosas, porque yo siempre había sido un irresponsable. Y yo decía, qué lindo, ¿no? Tocar instrumento, cantar. No servía para cantar tampoco. Una vez intenté cantar, me di cuenta que no. Tocar instrumento, intenté aprender la guitarra, pero no, tampoco. No servía para... Bueno, esa era la idea que tenía en ese momento. A lo mejor todo lo puedo en Cristo ahora, ¿no? Y aprendo a tocar una guitarra. ¿Sabe qué amaba yo? Escuchar los instrumentos de viento. Las flautas, la flauta transversa, me apasionaba. Esa melodía que fluía, la paz que transmitía. El arpa. Había visto personas ungidas ejecutando una arpa. Sentías como que estaba allá en el cielo. Acordeones. Qué lindo que sonaba. Y yo decía, yo quisiera servir a Dios también. Y miraba desde el fondo. Y miraba y decía, ¿yo para qué sirvo? No sirvo para nada. Pasó eso. Salí, me fui a mi casa, me recosté. Y tuve, hasta el día de hoy no sé bien cómo definirlo. Si fue una visión o un sueño. Una nebulosa sobre mí se fue abriendo como un círculo, y se fue abriendo con las nubes. Y me veo en un estadio de fútbol lleno de gente. Y yo en la plataforma y en el medio. Y había un púlpito y tenía una Biblia así. Y yo hacía así con la Biblia y no sé qué otras cosas así. Y hablaba, pero yo no me oía. Pero ese soy yo, dije. Sucedieron otras cosas, pero ¡pum! Vine a la realidad. No sé si me desperté o eso se fumó. La cuestión es que me puse a orar y digo, ¿qué significa esto, Señor? Cuando fui a la reunión, le hablé al pastor y le conté. Pastor, mira, me pasó esto. Me dijo, mira, Carlos, metete en el instituto bíblico porque Dios te está llamando a predicar el evangelio, me dijo. Lo entendió fácil, sencillo, ¿verdad? Y yo dije, bueno, a lo mejor es eso que Dios quiere que haga. Y me puse a devorar la palabra. Devorarla, leer. Conseguía libros, pedía libros prestados, cuando podía compraba. Estudiaba, predicaba, salía con los jóvenes, íbamos a predicar a las calles. Un día recibí el bautismo del Espíritu Santo.
Me ungió el Señor. Eso pasó un viernes, 6 de enero. ¿De qué año? Del año 78. No me olvido porque era el Día de Reyes, según la tradición, ¿no? Fui lleno del Espíritu Santo. Se habían ido todos en la reunión y yo seguía hablando en otras lenguas. Y los hermanos que me llevaron me esperaron afuera. Pues estaba yo solo ahí. Y como a las 12:30 de la noche salgo. ¿Qué estoy haciendo? Y los hermanos me esperaron porque ellos me trajeron en su carro. Eran ancianos. Gloria a Dios, Carlos, el Señor te bautizó con el Espíritu Santo. Te oímos hablar en otras lenguas. El Señor me ungió. Cuando uno es ungido por el Espíritu Santo, se va la cobardía. Porque yo hasta ahí había sido creyente, pero cobarde. Tenía miedo a mis amigos y el Señor me ungió. Y cuando al otro día fuimos con los jóvenes a predicar, yo dije, yo quiero el megáfono. Llevábamos un megáfono. Y yo llevaba las cosas, y agarré el megáfono y me puse a predicar 10 minutos. Se convirtió en la gente. Oramos por los enfermos y arcos en los pies planos, milagros delante de nuestros ojos, enfrente, en una plaza, no en una iglesia, en una plaza, en la calle. Me ungió el Señor. Me ungió el Señor. A partir de ahí, siempre prediqué el Evangelio. Algunas veces bien, otras veces no tan bien. Con altos y bajos, pero siempre con una llama encendida. Una llama en mi corazón, hermano, por los pobres de espíritu, por aquellos que necesitan oír el mensaje. Y no quiero perder oportunidad de predicar el Evangelio a alguien. Si el Señor me lo pone en mi camino, le predico el Evangelio. No importa lo que tenga que hacer, ni la cita que tenga. No importa si me lleva 10, 15 o media hora a hablar con alguien. Que esperen las demás cosas. Porque la oportunidad puede no repetirse. Otro día les cuento algunas cosas fallidas también que me pasaron. Porque a nosotros nos gusta contar las ganadas, ¿verdad? Pero las perdidas no. Debemos contar todo. Porque al fin y al cabo no somos perfectos, ¿verdad? Y unas veces la emoción, la carne, el cansancio nos gana. Y en un instante podemos llegar a olvidarnos del llamado que Dios nos ha hecho. No se olvide usted que el Señor está dentro suyo. Haga las primeras obras si se ha olvidado de hacerlas. Si se ha apagado ese fuego. Si ese primer amor se ha olvidado. Otra vez, enciéndale amor por las almas. Va a ver que hay felicidad predicando el Evangelio de Cristo. No hay mayor privilegio que ser un embajador de Jesús. No necesariamente que ser un pastor o un evangelista destacado, no. No hay mayor privilegio para un hijo de Dios que el Espíritu Santo use nuestra boca para soltar una verdad eterna. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Lo quiere? Levantemos nuestras manos. Levantemos nuestras manos y digámosles al Señor: gracias, Señor Jesús. Repita conmigo: gracias, Señor Jesús, por esta bendición. Gracias porque me has llamado. Gracias porque me has ungido. Reposa sobre ti, hermana, hermano, el Espíritu de Dios.
Ese espíritu vivificante está sobre tu vida. Reposa sobre ti. Y reposa sobre ti la gracia y el poder para abrir cárceles espirituales, para sanar a los enfermos en el nombre del Señor Jesús, para declarar las buenas nuevas a aquellos que están perdidos. Reposa el Espíritu de Dios sobre ti, no solamente para hacerte libre a ti, sino para liberar a otro de sus cadenas, para liberar a otro de sus prisiones, para liberar a los oprimidos del diablo, a los cautivos del diablo, para que sean rotas las ataduras, las cadenas, para que le resplandezca la luz del Evangelio, para que dejen la oscuridad y se acerquen a la luz, que es la luz Cristo Jesús. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Sajalaya, santo. Ay, santo tu nombre, Señor Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Si alguno está enfermo, levante la mano y lo declaramos en salud. Está sana, sano, por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Porque el apóstol Pedro dijo, haciéndose eco de lo que Isaías profetizó, que por su llaga fuimos nosotros curados. Eres sana, eres sano en el nombre de Jesús. Eres libre en el nombre de Jesús. Eres libre en el nombre de Jesús. Levántate de la postración. Levántate de la enfermedad. Levántate ahora y camina. Camina hacia el horizonte que Dios te muestra. ¿Para qué? Para hacer libres a otros en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor Jesús. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga a todos, hermanos.